Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, por este espacio. Un saludo muy especial a las personas que puedan ver este video ahorita, dentro de poco o a futuro. O sea, que era un recuerdo ahí bien lindo de esta visita de Marcelo Torres aquí a San José de Cúcuta. Súper bienvenido a usted y a su hijo, de verdad muy, muy contento de que estén aquí. El recuerdo que tengo de Marcelo Torres es que era una persona consagrada al deporte y representaba a nuestro colegio, el CEDIT San Pablo Bosa, en la promoción, bueno, antes del 95, 92, 93, si no estoy mal. Él era el que representaba la parte deportiva de nuestro colegio. Ese es como el recuerdo más significativo que tengo. Bueno, don Marcelo, ¿qué recuerdo tiene de Bueno, Javier era un muchacho delgado, flaco, se la pasaba muchísimo con un compañero que se llamaba David Acosta. David, recuerdo que era un man muy inteligente, era un hombre muy piloso, y Javier pues también era como muy pilo. Y recuerdo, bueno, una característica muy especial que era lo del grupo de los inteligentes, pero una cosa muy especial, el apodo. Le decían Antuquito. O Cabrerín Tintín. Cabrerín Tintín, don Antuquito. Yo decía por el pantalón arriba de la cintura, sí. Buenísima. Don Javier, ¿qué recuerdos tiene del día en que tú encontraste la visión para convertirte en actor? ¿Qué recuerdas de ese día o bueno, de cuando supiste que ibas a tomar el camino de la actuación? Bueno, esa noticia es muy importante, esa pregunta es muy importante porque de ahí se han generado varias noticias aquí en San José de Cúcuta. Hay una nota en el periódico La Opinión que dice "Se vale soñar", se lo es casi por internet, y ahí explico un poco de qué es lo que estoy haciendo aquí en San José de Cúcuta, ¿sí? Pero todo parte de una vez que por parte del colegio el profesor, me recordó, el profesor Gustavo Torres, tocayo suyo, nos llevó a ver una obra de teatro al Teatro La Carrera, creo que se llamaba. Sí, La Carrera. Teatro La Carrera, y la obra de teatro se llamaba La Celestina. Y allí pues habían dos actores, era Viviana Nava y David Guerrero. Un saludo especial para ellos que me siguen y los sigo en redes sociales. Y me impactó tanto una escena que vi allí espectacular, las luces, los cuerpos de ellos allí en una situación muy interesante, que cuando yo vi eso no lo podía creer. Me pareció como tan sublime, tan mágico eso, que dije yo quiero hacer eso que ellos están haciendo allá. Y de ahí nació la idea, más o menos a los 12 años de edad, de consagrar mi vida a la actuación. Entonces fue entonces cuando comencé a motivar a mis amigos, a Edwin Ortiz, a David, a Alexander Roa, bueno, a que hiciéramos obras de teatro que nos colocaba la profesora Petri, ¿se acuerdan? Sí. A leer libros de, no sé, de la María, de qué libros eran los que leemos. Yo leí con ella José Asunción Silva, me acuerdo que yo hice de José Asunción Silva, y duré mucho tiempo investigando la vida de él porque me pareció espectacular. Pero sí, la señora la ponía a hacer uno teatro sobre lo que uno leía. No tanto hacer teatro, ella nos ponía a leer los libros y nosotros por ganarnos unos punticos más de nota nos daba por hacer los montajes. Entonces de ahí nació como la chispa por querer hacer teatro, y de ahí, digamos, comenzó como a germinar mi carrera en el colegio. Ya después fue pues prestar servicio militar y trabajar en empresas hasta que pude pagar mi carrera de actuación en la Academia de Artes Escénicas Ronald Ayazo, y de ahí para adelante es historia, que ya la gente lo ve en redes sociales, que hasta la fecha he perseverado. No es fácil vivir de la actuación aquí en Colombia, pero hay propósito. Hablábamos ahorita con Marcelo, y aquí en San José de Cúcuta, Norte de Santander, está todo por hacer, y yo creo que parte del propósito es que Marcelo llegue aquí a empoderar a las personas a las que seguramente mañana va a impactar, porque en Norte de Santander se necesita tratar mucho de principios y valores, sobre todo para recuperar la sociedad. Bueno, y don Marcelo, ¿qué recuerdas de don Javier que tenía para la actuación? O sea, ¿cuáles como los días en los que tenía para los propios naturales? Bueno, digamos que nosotros tuvimos un grupo de docentes en español que fueron muy significativos. La primera sí fue la profesora, es que no recuerdo el nombre, pero sí el apodo, le decían la Petri, y había otro profesor que era Gustavo, que el man fue con el primero que empezamos a leer 100 años de soledad. Ese libro yo lo he leído 14 veces y me encanta cada vez con el hombre, y era muy excelente, era famosísimo porque en el colegio nos ponían en el patio y había que hacer el examen en la mitad, ¿se acuerdan? En la mitad del patio, y ahí, hermano, el sol y el hombre se paraban en la mitad y nadie podía mirar a nadie.
Yo recuerdo que, digamos, había una movida cultural muy interesante de cara al departamento de humanidades, hacían cosas muy, muy interesantes, porque yo alcancé a leerme, no sé por qué me gustó tanto el personaje de José Asunción Silva, y lo vi. Me alcanzo a recordar de Gustavo, bueno, yo siempre tengo la categoría, lo que te digo, lo vi como una persona que se la pasaba mucho con David, y que eran muy pilosos, o sea, que eran como el grupo de los intelectuales del salón, nunca los veía uno así como en cosas absurdas, tortidas, nunca hablaban, siempre eran muy pilosos, era el grupo de los intelectuales, ese muchacho de ahí era muy, muy duro para el estudio. Yo recuerdo que la competencia siempre era entre David Eduardo, Acosta Rodríguez, que él está ahorita en España, un saludo para David, que seguramente va a ver este video, y Gloria Elsie Camargo de Loza. Éramos los tres ahí peleándonos la primera, segunda y tercera posición, porque ese era el desafío, a quién quedaba de primeras cada trimestre, y éramos el grupito ahí siempre compitiendo. Sí, Gloria Elsie Camargo, recuerdo, Gloria Elsie la conozco y qué pena que me salte ahí, porque la mamá fue toda la vida enfermera, fue enfermera del centro de salud del barrio Perdomo, entonces ella tenía que irse del colegio al barrio Perdomo. Sí, Gloria Elsie, que me acuerdo de ti. De Javier, eso tengo el recuerdo, hasta ahora que vengo a traer todos los recuerdos sobre el teatro y todo lo que formamos, y no sabía que había sido tan significativo lo de la Celestina, pero fue la primera obra de teatro que nosotros nos invitaron, eso sí, lo tengo muy claro que teníamos que ir hasta allá, Hay una cosa, Gustavo Toro nos llevó un día al festival, al de literatura, al festival del libro, del libro, a Corferias, y recuerdo porque yo me impacté porque vi salir al Chavo del Ocho y yo quería tomarme una foto. Estaba lanzando un libro y yo lo vi salir al hombre y yo quería tomarme la foto, pero mi cámara en nada, porque en el tiempo no había celular, entonces me perdí la foto con el Chavo del Ocho, que era así histórica para mí. Buenísimo, ¿no? Sí, o sea, empiezan a salir recuerdos. Sí. Bueno, y la última pregunta sería, Javier, ¿qué recuerdas del colegio de San Pablo como tal? O sea, ¿qué recuerdos tienes del plantel físico, de los profes, de los compañeros, de los cursos, del barrio, etcétera? O sea, infinidad de recuerdos, pero uno muy importante, muy lindo, es que siempre que hacíamos formación, en nuestro lema, nuestro eslogan en el colegio era: en el CEDIR, la autodisciplina, sí. Sí, y también en ese entonces estaba el salón de mecanografía y todo el mundo era ahí chuzando las teclas. Ahí fue cuando llegó el tema de la computación, también hubo esa transición entre la máquina de escribir y el computador de disqueta. Así me acuerdo del profesor Bigote Brocha, el de electricidad, de Patacumbia, de Carepalo, de todos esos, qué sobrenombres tan pasados, ¿no? De Chokovsky, en fin, pero no, yo sé que de pronto van a ver el video, perdonen los profesores, pero así los tratamos. La profesora Nuri de Naturales, todos enamorados de ella. La profesora de música Isabel Espinosa, la profesora de religión, la morenita Amira Palacios, creo que era, algo así. Y la profesora Perea, que tú la Vamos a la profesora Perea. La profesora Mariel, la verdad, yo odio el inglés todavía. Sí. We are the world, que fue lo único que medio aprendí. ¿Qué que tomabas? Al profesora de Amortegui. Afranio, sí, uy, Dios mío, tremendo. Bueno, son muchos los recuerdos a la rectora, la doctora Blanca Lilia Sánchez Borges, que Sánchez Borges, la doctora inicia hace 2 años. Y me acuerdo que hubo una campaña de un recurso para montar un coliseo que finalmente nosotros nunca lo estrenamos, y ahora que paso por ahí, porque algunas veces paso, ya este fue el coliseo que nos prometieron. Yo me imaginaba otra cosa, pero bueno, ahí está el coliseo. Bueno, y don Marcelo, ¿qué recuerdos también lo mismo del colegio de San Pablo, del plantel educativo, de los profes, de los compañeros del curso, del barrio, etcétera?
Oye, hay varios recuerdos. El primer recuerdo era que cuando yo llegué al colegio, había en la parte de atrás un sitio, había un sitio como lleno de tierra y era donde nos jugábamos fútbol. Eso y todo el mundo jugaba, todo el mundo metía pata, todo el mundo, pero llegaba uno a la casa vuelto nada. Ese es un recuerdo que para mí era muy bonito. Los burros. Jugábamos burros, sí señor. Y la caneca, la vaina es donde lo tiraban todos, lo subían a uno y lo saltaban ahí. Recuerdo también, había un profesor que me llamaba la atención. El man llegó con un espíritu militar y nos ponía a trotar por el patio y ponía todas las mañanas y todos trotábamos cantando todas las mañanas hasta el sol. Sí, a la milicia. A la milicia. La profesora Isabelita, la flauta, yo aprendí, me tocó ahí duro porque yo nunca aprendí un instrumento y me enamoré de la flauta. De hecho hay compañeros que me recuerdan por la flauta porque me gustó mucho. También recuerdo, uy, es que tantos recuerdos que tengo en el colegio. Yo no sé si usted estuvo una vez y eso que no lo sepa nadie, pero nosotros nos metíamos a la múltiple a hacer guerra de espadas con las bombillas fluorescentes de... Ah, que las tiraban. Con las luces LED. No, eran fluorescentes de esas largas. Sí. Nos agarramos a espadazos. Que pecado, ¿verdad? Por eso era que no habían luces en el aula múltiple. Porque siempre las tiraba y sonaba duro. Sí, Eso toteaba durísimo, sí señor. ¿Qué pasado, no? Pero yo no alcancé a estar en esa, digamos así como tan fuerte no estuve. Que también me acuerdo del colegio de los compañeros. No hay muchos nombres, demasiados nombres. Gloria, me acuerdo un muchacho que llamaba Willington, Diego Castañeda, un gran amigo, Fernando Espinosa, que la familia me quiso mucho. No, varios nombres y rostros que se me pasan en este momento. Gente muy buena, otra gente que molestamos, como en todo, gente que nos reímos, gente con la que nos quisimos, gente con la que no nos quisimos. El Napoleón, que era un personaje de aquí a Pekín. Varias personas que definitivamente quedaron en el rostro marcados para toda la vida y que indudablemente se nos robaron un poquito de la niñez que era tan importante para nosotros. Pero mire, Marcelo, que yo he hablado con mis amigos por ahí y nosotros fuimos una generación muy sana, ¿no? A pesar de todo, fuimos una generación muy inocente de tantas cosas que se movían en ese entonces, que la verdad pasamos por ese colegio y yo le doy gracias a Dios por haber pasado por el CEDIC San Pablo, porque obtuve grandes aprendizajes. El CEDIC San Pablo era un colegio que era tecnológico, ¿no? Y yo, por ejemplo, salí con énfasis en electrónica digital, que en ese entonces, mejor dicho, era la goma y me ha servido muchísimo. Yo todavía tengo mi pluma por ahí, con orgullo puedo decir, soy del CEDIC San Pablo de Bosco. Sí, recuerdo que nos enseñaban varias cosas, unas que sirvieron y otras no para la vida. Por ejemplo, yo me acuerdo de la clase de mecanografía con los ojos tapados. Eso, hermano, para mí era una tortura. Me acuerdo también un profesor que llegó, un profesor calvo que nos enseñaba eso de hacer figuritas en metal. ¿Ustedes no estuvieron en esa clase? Ornamentación, que el man siempre nos hablaba del SENA y decía que el SENA y tal, y el man llegaba con su cuento ahí del SENA. No, y indudablemente la profesora Perea, inolvidable, esa señora nos cortó a todos el pelo, no sé, hizo cosas muy extremas en su momento. Yo recuerdo que una vez pasó una anécdota con ella, que alguien le hizo una pega a ¿quién fue? Creo que fue a Pablo Pineda, a Alexander Roa, que le soplaron polvo de tiza en los ojos. Y a Alexander se le hincharon sus vistas y él pidió ir a la enfermería y la profesora no lo quiso dejar salir, y yo no sé, pero yo la verdad me puse muy bravo y eso provocó que él pudiera ir a la enfermería, y creo que alcanzó inclusive a tener problemas de vista por haber dejado, pues no haber dejado salir de tiempo cuando hubo esa situación. Eso es algo que no puedo olvidar. No, yo no puedo olvidar la idea que me cortó aquí mi capulito. Y yo duré como 8 días andando ahí sin capul con esa. ¿Cómo así? Yo no sabía si ella le cortaba uno acá. ¿Y por qué? Porque el pelo era largo, entonces como esa época era la moda del Victorino Moya, pues uno andaba con su capulito. No sabía. No. Y a mí me lo alcanzó a cortar, claro, se me dio garro la profesora Perea, no te recuerdo no tan bien, pero bueno, y como gente muy buena. Hay un profe que yo quiero recordar hoy, era un profe que entraba al salón, ¿te acuerdas? Y nos empezaba a contar historias y el man uno se enamoraba de la literatura. Era un profe de español, sí, Abel Saldarriega, pero también uno que se llamaba Jairo
Jairo Vargas. Jairo Vargas, el costeño. El costeño de Puerto Colombia, creo que era algo así. A veces no joda, acabo de hacer el lichín, no sé qué tal. Lichín, y yo sé que es el lichín. Pero este otro señor llegaba y se sentaba y empezaba a hablar unas historias. Y uno quedaba con los. Y el mal le tenía la trama uno de tenerlo ahí envuelto en la historia, en la literatura. Un gran amigo, ese fue acólito de muchas cosas que yo hice en el colegio y de Amores Imposibles, porque a mí me gustaba mucho una niña que llamaba Nora Elena Torres, el como en grado sexto, una mona de ojos. Me suena. Sí, la vi ya después cuando conté un laboratorio de familia que me gustaba, dije para que sepan los nombres de las que me gustaban. Gloria, Sandra, ya no. Muy lindas ellas, ¿no? Con su faldita de cuadritos se veían divinas, pero uno, como uno era todo inocente, uno de ahí no pasaba. Que ahí no pasaba de mandarte luchites y mensajes y canciones secretas por la emisora. Sí, Poner a Chayanne ya que canta. Y eso me recordó una vez que David le dedicó una canción, creo que fue a Sandra Cárdenas, creo que era, y llega y me llama a mí y me dice, Cabrera, ponga la emisora en tal lado que le dedique una canción a no sé quién. Y yo le digo, pues llame a la muchacha a la que se la dedicó para que la escuche, porque y no sé si alcanzó a la muchacha, pero le dedicó una canción que era un merengue, no me acuerdo cómo se llama, pero era un merengue súper movido. A la final no sé si la muchacha lo escuchó o no, pero me acuerdo de esa anécdota de don David. Bueno, listo. ¿Algo más, Camilo? No, señor. Muchas gracias a Javier y a don Marcelo por esta entrevista y bueno, muchas gracias a todos. Oiga, quedaron recuerdos.